Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Hoy vamos a hacer la modelación de la competencia COSP 124. Define una temática y elabora un texto narrativo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ¿cuáles son los textos narrativos? Recordemos que los textos narrativos son los que narran sucesos o hechos reales o imaginarios. Para poder elaborar un texto narrativo tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos o elementos. Todos los textos narrativos tienen unos elementos. En este caso tenemos 4 elementos. El primer elemento es un narrador, es quien cuenta la historia. Hay 3 clases de narradores, entonces tenemos el narrador protagonista, quien es quien cuenta o narra su propia historia, el narrador testigo, es quien hace parte de la historia, pero cuenta o narra, es lo mismo, lo que le sucedió a otra persona. Y tenemos el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que narra, cuenta los hechos, pero no hace parte de la historia, siempre está fuera de la historia. Una característica importante del narrador omnisciente es que sabe lo que piensan los personajes de la historia. Eso es el narrador. El siguiente elemento son los personajes. Los personajes son los que hacen parte de esta historia. Estos pueden ser personas o animales. Entre los personajes tenemos los personajes principales, que siempre están en la historia, todo el tiempo aparecen en la historia, y tenemos los personajes secundarios. Recuerden que secundarios, no secundarios, con C. Los secundarios son los que esporádicamente aparecen en la historia, no son tan importantes o relevantes dentro de la historia. Tenemos un tiempo. Este tiempo lo podemos definir en días, meses, años o siglos, dependiendo cómo esté en la historia. Hay historias que nos lo traen de manera explícita y dicen al día siguiente o 10 años después o un mes después, es de manera explícita que muestran el tiempo. Otros lo tienen en manera implícita, no dicen, pero con hechos o sucesos que van sucediendo vamos haciendo deducción de ese tiempo. Entonces el tiempo es lo que dura esa historia. Tenemos el espacio. Los espacios son los lugares donde se desenvuelve esa historia. Estos pueden ser reales o imaginarios. Otra parte importante para elaborar un texto narrativo es su estructura. Ellos tienen una estructura única. Dentro de su estructura tenemos inicio, nudo y desenlace. El inicio es donde empieza la historia y se muestran los personajes, dan a conocer los personajes y lo que va a pasar en la historia. Tenemos el nudo, que es la parte intermedia de este texto. En el nudo es donde se presentan los conflictos de los personajes, bien sean los principales o los secundarios. Siempre son de los principales y lo acompaña uno que otros secundarios, donde se empieza la historia a poner un conflicto. Y tenemos el desenlace. El desenlace es el final de la historia donde se resuelve ese conflicto que se originó. Entonces, tenemos entre las clases de textos narrativos literarios, los más comunes, porque son varios, tenemos los cuentos, las fábulas, las novelas, las leyendas y los mitos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ello, tenemos el cuento de Caperucita y los 7 enanitos. El narrador es totalmente omnisciente porque cuenta la historia de qué es lo que sucede a Caperucita
o a Blancanieves y los 7 enanitos. Los personajes en Blancanieves y los 7 enanitos serían Blancanieves, los 7 enanitos y el príncipe y la bruja malvada. El tiempo, pues ahí pasan varios tiempos porque al final de la historia recordemos que ella se casa y la bruja se muere. El espacio, el bosque. En el inicio me presentan los personajes, que es la bruja, Caperucita y los 7 enanitos como personajes principales, y los otros son los sirvientes que van entrando dentro de la historia. En el nudo es cuando la bruja quiere hacerle la maldad a Blancanieves, y el desenlace es que Blancanieves sale victoriosa y la bruja muere. Y esto es un cuento. Entonces, para esta competencia, ustedes deben definir una temática, un tema para elaborar un tipo de estos textos. Novelas, no, porque las novelas son bastante extensas y más complejas, es una de sus características, pero sí cuentos, fábulas, teniendo en cuenta estos elementos y esta estructura. Espero haya quedado claro la temática de la competencia. Recuerden que si tienen dudas pueden escribir al chat y se aclararán esas dudas. Recuerda que debes hacer simulación, la ejercitación del libro en el libro y la ejercitación del cuaderno, de la secuencia, perdón, en las hojas de blog. Muchas gracias. Feliz tarde.